Y seguimos en Almería, pero en esta ocasión nos vamos a pasar por las jornadas astronómicas que siempre traen a científicos y a científicas muy interesantes. En esta ocasión nuestra compañera Mabel Angulo ha hablado con Sara García. Ella es bióloga molecular y astronauta de reserva en la Agencia Espacial Europea. ¿Qué tiene que ver la investigación en oncología, por ejemplo, con el espacio? Nos lo va a explicar en la siguiente entrevista. Sara García Alonso, bióloga molecular y miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea como astronauta. Muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia con nosotros. ¿Qué le llevó a presentarse a astronauta? Porque realmente usted tiene un buen trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y además una carrera en la que va alcanzando metas. Muchos pensarían que es una locura, ¿no? Muchas gracias. Por favor, trátame de tú. Sí, es un cambio de vida bastante radical. Convertirme en astronauta, lógicamente, nunca fue mi plan A. Yo ya tenía una carrera como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero surgió una oportunidad bastante única en el sentido de que la Agencia Espacial Europea solamente saca plazas para contratar astronautas cada 12, 15 años. De modo que si surge eso, tienes algún tipo de interés, es un tren que o te subes en ese momento o puede que nunca más vuelva a pasar. Cuando surgió esta oportunidad, yo me planteé realmente esa opción que nunca había entrado en mis planes desde un punto de vista racional y me di cuenta que la profesión de astronauta de alguna forma cumplía todo lo que yo siempre había buscado en el trabajo de mis sueños, que para mí había encontrado en el mundo de la investigación, que es hacer ciencia, avanzar en la tecnología, trabajar con distintos profesionales en distintos ambientes culturales. Para mí eso es la ciencia, la investigación. Y la profesión de astronauta de alguna forma implicaba todo eso, pero con el punto de aventura, de aprendizaje continuo, de poder hacer investigación desde el espacio observando esa pequeña canica azul que es nuestro planeta. Has comentado que convocan de 12 a 15 años, pero hace 30 que no teníamos un astronauta español. ¿Qué se siente al ser elegida entre 22.000 aspirantes, además ser la primera mujer? Porque hemos tenido hombres, pero mujer no. ¿Te sientes muy presionada con toda esta situación? Sientes un poco de incredulidad, todavía me cuesta creérmelo cuando lo escucho de terceros, orgullo lógicamente y sí, claro que responsabilidad porque es una profesión que trasciende a la persona. De alguna manera yo ya no soy solo Sara García Alonso, represento una serie de valores, represento agencias, represento a la ciencia de mi país. Al final estoy contribuyendo a romper ese techo y abrir camino para todas las chicas y mujeres que vendrán detrás y que verán que es posible abrirse paso en terrenos tradicionalmente masculinizados. Eso lleva una responsabilidad, pero al mismo tiempo creo que es algo bonito y creo que es algo bueno en realidad, que vean ejemplos cercanos, que vean que se puede cometer errores, que se puede ser vulnerable y que se puede seguir teniendo esa ambición, esas ganas y esa pasión por ejercer la ciencia, la tecnología y por ir un poquito más allá y ese afán de explorar. Creo que es algo bonito. Precisamente se habla de los últimos años, las últimas décadas, y de hecho se está trabajando mucho, por ejemplo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Son necesarios esos referentes para que las mujeres y las niñas hagan más carreras de astronauta o de cualquier carrera científica o tecnológica o realmente no sería necesario tener esos referentes como tal? Creo que son muy importantes, especialmente a esas edades. ¿Cómo vas a soñar con ser algo que no sabes que existe? ¿Cómo vas a desear ser astronauta o astrofísica o bióloga o matemática si no conoces a ninguna mujer que desempeñe ese cargo ni tienes idea de cómo es su día a día y en qué consiste esa profesión? Es muy complicado. Entonces, darles referentes, no solo en el sentido de otras mujeres que han conseguido llegar a, sino mujeres que les enseñen con ejemplos las distintas salidas, lo bello que es la ciencia y la tecnología y en todos los ámbitos completamente distintos en los que se puede aplicar ese conocimiento. Creo que es importante darles estos ejemplos para que se ilusionen y para que vean que son capaces, porque si todo tu entorno te dice que en este ámbito, en este terreno, no ves mujeres, ¿qué te hace pensar
con 10, 12 años que tú vas a ser la primera. Habrá niñas que tengan esa confianza, pero lo normal es sentir cierto rechazo y decir, bueno, si no hay mujeres, por algo será. A lo mejor es que no es un terreno para mí. Es algo que puede ocurrir de manera subconsciente. Entonces es importante dar ejemplos, romper con esos estereotipos y dejar claro que no hay profesiones de hombres y de mujeres, que cualquier niña, cualquier niño puede aspirar a perseguir aquello que le motive. Ciencia, tecnología, humanidades, la carrera que sea. Como comentabas ahora mismo, pues esa inquietud científica que tenías a ti te llevó a la biotecnología. Concretamente, ahora mismo estás trabajando, como decíamos antes, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, sobre todo en medicina de precisión. ¿Nos puedes explicar un poco? Porque sobre todo se está dedicando a lo que es el cáncer de pulmón y de páncreas, este último con una tasa de mortalidad muy, muy alta. Correcto, sí. La medicina de precisión y concretamente aplicada en el ámbito oncológico consiste en entender todas las alteraciones que tiene un paciente. Es no solo el órgano que está afectado, porque por lo que en la pregunta que me has hecho, yo trabajo en 2 tipos de cáncer, páncreas y pulmón. Aparentemente no tienen nada que ver, pero sí que tienen algo que ver, y es que en estos subtipos en los que yo trabajo, el detonante, lo que provoca el inicio de esos tumores es lo mismo, que es una mutación en un oncogén llamado KRAS. Atacar ese oncogen y toda la vía que hace, que le dice a esas células que tienen que dividirse y acaba generando un tumor, ir directamente a esa fuente es lo que conoceríamos como medicina de precisión. Es decir, cuáles son las alteraciones genéticas, moleculares, cuál es el estilo de vida, cuáles son las condiciones del paciente para darle específicamente el tratamiento idóneo para él, no un tratamiento más genérico que podría aplicarse, en eso consiste. Y en mi caso precisamente se basa en esto, en mutaciones en un oncogen que se llama KRAS. ¿Le gustaría llevarse a la Estación Espacial Internacional alguna de estas investigaciones y poderla testar en esa microgravedad que parece que se comporta completamente diferente? Me encantaría, sería como aunar mis 2 pasiones, ¿no? La investigación en biomedicina, concretamente en el ámbito de la oncología, con la exploración espacial y la investigación en microgravedad. Pero dicho esto, los proyectos y los tipos de experimento que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional lo decide un comité de expertos en base al nivel de optimización, al interés, a una serie de características, y dudo mucho que mis experimentos pudiesen ser trasladados de la noche a la mañana, pero trabajar en ciencia relacionada con la biomedicina sería un sueño. Pues vamos a proponerlo. Ojalá, a ver si se cumple también ese sueño. ¿Cómo puedes compaginar actualmente tu vida como investigadora y a la vez como astronauta? Porque ser astronauta lleva un entrenamiento y para poder estar en cualquier momento disponible para la Agencia Espacial Europea, me imagino que tendrás que tener un reciclaje todos los meses o cada cierto tiempo. ¿Cómo va eso? La única exigencia que tengo por parte de la Agencia Espacial Europea, porque lo decidieron todos los Estados miembros, también entre ellos nuestro país, es un entrenamiento de 2 meses al año, que se ha elegido además que solo sea 2 meses al año para que sea compatible con nuestros trabajos y no forzarnos a los astronautas que estamos en la reserva a renunciar a nuestro trabajo principal, que en mi caso es el de investigadora. Entonces es verdad que durante esos 2 meses yo pido una suspensión de empleo y sueldo para poder estar en formación en Alemania, que es donde tiene lugar. El resto del tiempo, todo ese reciclaje, que lo hago mucho de manera autodidacta, toda la parte divulgativa que llevo a cabo, de interacción con medios de comunicación, lo saco de mi tiempo libre, de permisos y de gestionar muy, muy bien el tiempo y tener mucha capacidad de trabajo. ¿Y cómo se tiene tiempo libre para, además de todo eso, el poder escribir un libro como Órbitas? He viajado mucho en tren. Sí, a ver, es lo que digo, es verdad que gestiono bastante bien el tiempo, esto es algo que viene conmigo desde que era pequeña. Me gusta aprovechar cada segundo para invertirlo en aquello en lo que yo deseo, ¿eh? Cuando hablo de que no me gusta perder el tiempo, no me refiero a que no me guste estar en el sofá. Para mí, si he decidido que quiero estar 2 horas en el sofá, eso es parte de cómo invierto el tiempo. Pero lo tengo como muy bien gestionado para que esas tareas de ocio, ese tiempo con los seres queridos que te recarga la batería, o la escritura, que es una de las cosas que más me gusta en el mundo, poder integrarlo junto con mi trabajo, junto con otra serie de obligaciones. Es verdad que el día tiene 24 horas y no es fácil, pero intento dar lo mejor de mí para poder llegar a todo. En todo eso parece que hay como en común la curiosidad.
¿Crees que es interesante o necesaria para poder, pues eso, ir al espacio, además ser investigadora? Concretamente en esas dos profesiones la curiosidad es prácticamente el motor y lo que tenemos todos en común. Los astronautas no dejan de ser exploradores, exploradores del espacio y del conocimiento y de las aventuras. Eso tiene que estar desencadenado por algo y es la curiosidad, es esas ganas de aprender, de avanzar en el conocimiento. Y los investigadores buscamos lo mismo, buscamos seguir planteándonos preguntas y persiguiendo esas respuestas que a su vez abren nuevas preguntas con el fin de ampliar los límites del conocimiento. Eso, si no existiera una curiosidad que te mueve, ese deseo de conocer, de ser la primera persona en entender algo, no existiría la ciencia. Y ya por último, me gustaría saber tu opinión sobre lo que está pasando en el espacio últimamente, sobre todo en esta nueva carrera espacial, tantos miles de satélites alrededor de la Tierra, la intención de colonizar la Luna, de irse a Marte. ¿Crees que habría que poner a las naciones de acuerdo, intentar llegar a tener pues una constitución, podríamos decir, un acuerdo internacional en el que se pongan los límites, cómo se debe de proteger ese espacio tan interesante y tan bonito que nos rodea y en el que queremos estar, y a la vez también de respetar la Luna, respetar Marte, respetar nuestro sistema solar? ¿Crees que es necesario ese acuerdo internacional? Sí, sin ninguna duda. Creo que estamos viviendo una nueva era espacial, que el sector espacial está viviendo una revolución, me atrevería a decir similar a la que pasó con Internet. Cada vez hay más satélites de observación de la Tierra, de navegación, de comunicaciones, cada vez hay más misiones más ambiciosas en exploración espacial tripulada porque tenemos mejor tecnología, hay más actores, empresas privadas, hay gobiernos más interesados, se está extendiendo, pero una de las cosas que siempre ha caracterizado a la exploración espacial, y es el lema de prácticamente todas las agencias espaciales, es la cooperación internacional, la exploración y el uso pacífico, y eso está en el lema de todas, del espacio para el beneficio de la humanidad. Se ha conseguido con acuerdos, y aún un acuerdo sin precedente, la Estación Espacial Internacional, colaboración entre Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y numerosos países de Europa. Juntos consiguieron crear una de las mayores maravillas de la ingeniería que ha hecho el ser humano y que lleva habitado 25 años. Eso solo fue posible con acuerdos, con comunicación, con cooperación global, y me parece un ejemplo maravilloso que deberíamos llevar a cabo ahora. Con más actores, más difícil de gobernar, pero más necesario, si cabe, el que se establezcan estos límites, estas reglas del juego, ahora que estamos accediendo a esta nueva era, y espero que así sea. Esperemos que así sea, porque nos va mucho en ello también. Desde luego. Sara García Alonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y esperamos algún día poder retransmitir su llegada, por ejemplo, a la Luna. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Gracias.